La primera pregunta es para los tres miembros del panel y tiene que ver precisamente con el sistema parlamentario. Dice que José Goldenberg ha dicho que lo mejor que puede existir es un régimen parlamentario, pero que no hay condiciones políticas, y la pregunta es ¿por qué? Y la pregunta para Manlio Fabio Beltrones y para Gil es si no habría que modificar el sistema político mexicano precisamente para acceder a un modelo parlamentario y no solamente a gobiernos de coalición, o la idea que ustedes tienen es preservar el presidencialismo. Yo también creo que no hay condiciones para un cambio de esa naturaleza. Implicaría toda una transformación cultural, política, prácticamente reiniciar nuestra computadora institucional. No veo la posibilidad, francamente. A mí lo personal, como a Pepe Goldenberg, me gusta mucho el sistema parlamentario porque resuelve este problema de la doble legitimidad. Pero también es cierto que no necesariamente son más estables. Los sistemas presidenciales también pueden coexistir con la doble legitimidad si hay los incentivos correctos. Y yo creo que en el ámbito de lo posible, matizar un poco el sistema presidencial puede ser una solución mucho más transitable y políticamente asequible. Sí, sin duda, lo platicamos hace un momento, y sobre todo en la ruta de premiar lo que es la búsqueda de la gobernabilidad, de la nueva gobernabilidad, creo que deberíamos intentar el perfeccionar el sistema presidencial con algunos ingredientes de carácter parlamentario, de tal suerte que nos acerquemos y mucho a lo que pueda ser el ideal de quienes en buena parte lo hemos dicho o lo hemos escrito, unos de mejor manera y otros como hemos podido, de un sistema parlamentario. Pero veamos en el mundo cómo los sistemas presidenciales se mueven hacia los sistemas parlamentarios, y los sistemas parlamentarios se mueven también a un semipresidencialismo en algunos otros espacios. En verdad, lo que buscan es más gobernabilidad. Y el objetivo aquí, y creo que las propuestas de los tres llevan ese incentivo, es gobernabilidad para gobiernos estables. Sí. Cuando yo me refería a que no existían condiciones políticas, estaba pensando a que ninguna fuerza política relevante en el país ha tomado como su bandera la idea de cambiar el régimen presidencial por el régimen parlamentario. Pero si ustedes se dan cuenta, casi todos los ajustes que se nos ocurren en relación al régimen presidencial tienen su origen precisamente en el diseño de los regímenes parlamentarios. Algo nos estará diciendo. Ahora que se van a cumplir 100 años de la Constitución, quizá valga la pena recordar el breve episodio en el Congreso Constituyente donde un grupo de diputados encabezados por Froilán Manjarrés presentó a la Asamblea la propuesta de que el gabinete del presidente fuera ratificado por el Congreso. Y bueno, se armó la de San Quintín, así está en el diario de debates. Y a esa medida era lo que los constituyentes llamaban hacer de México un régimen parlamentario, a esa sola medida. Llama la atención que después de un debate que no fue muy largo, cuando vino la votación, todos estuvieron de acuerdo en dejar como una facultad exclusiva del presidente la de nombrar a su gabinete, a pesar de que varios en tribuna habían hablado en sentido contrario. Ahora, ¿cuál era la razón fundamental, por ejemplo, que expuso Carranza para no ir hacia un régimen parlamentario? La inexistencia de partidos políticos. ¿Cómo íbamos a tener un régimen parlamentario sin partidos políticos? Creo que tenía razón. Pero hoy sí tenemos partidos políticos. En ese sentido, pues vale la pena imaginar esa posibilidad, aunque yo creo que lo que está en la orden del día, en efecto, son los gobiernos de coalición. Vamos a hacer dos preguntas más, Raga, y para poder concluir esto. Esta pregunta es un poco larga, pero
Dice, ustedes han hablado del modelo actual del sistema de poder, pero como ha dicho el senador Gil Suart, ha fallado la legitimidad del ejercicio y está agotado el presidencialismo tripartidista, y como ha dicho José Goldenberg, la política no ha atendido lo que le es propio y están agotados los vínculos de comunicación entre el gobierno y la gente, lo que ha generado un gran descontento social o un descontento social exacerbado, pero sin la participación activa de la sociedad. La pregunta para el panel es cómo hacer que este cambio de régimen y este cambio de presidencialismo se vuelva verdaderamente un debate nacional, y la segunda es cómo logramos que la coalición de gobierno que se encargue de las necesidades ordinarias de la gente y no solamente del poder, y creando formas de participación alternativas. ¿Alguien quiere? Sí, yo estoy más que convencido de que la única respuesta posible que se me ocurre es que pues más esfuerzos del talento político como el que acumula el Grupo Galileo se repitan en distintos espacios del país para hacer de este un debate nacional tan necesario que le dé sistema político moderno al país, que no dependa simplemente del talento personal o de la suerte de quien le toque gobernar y entrar en problemas. Entonces vamos a tener tiempo para otra pregunta. Debo confesar que esta es mi favorita, la adelante. La pregunta es, ¿y qué hacer con aquellos que se niegan a dialogar y que creen que solamente su voz vale y que solamente su perspectiva vale? ¿Se podría hacer gobiernos de coalición con él? ¿Se podrían gobernar con esta posición política? Los incentivos de los gobiernos de coalición son el acercamiento con el diferente, pero sobre todo a la racionalización de un proyecto de país, de un programa. ¿Quiénes van a hacer coaliciones de gobierno? Los que compartan ese proyecto de país, los que se identifiquen con una visión, con la modernidad, con la formación y fortalecimiento de instituciones, con quienes compartan ideológica y programáticamente un conjunto de principios. Quienes no compartan tendrán la oportunidad de hacer valer sus posiciones electoralmente, pero de lo que se trata es que compitamos electoralmente, pero defendamos desde el gobierno un solo proyecto de país. Ese es sencillo el tema. Una negociación política es ceder, conceder, lograr, acordar, a final de cuentas, entre lo que hace la posibilidad de un gobierno. Lo he escrito y lo dijo hace un momento de manera superficial el maestro Goldenberg. Gobernabilidad en el más estricto sentido es tener un gobierno establecido, pero que tenga garantías de una mayoría en el Congreso. Y a eso nos podemos acercar entre muchos de nosotros. Creo que es factible, posible, deseable el que las fuerzas políticas, por más distintas que sean, acuerden en beneficio del país. De eso se trata el gobierno de coalición. Pues en el mismo sentido de lo que ya se ha dicho, repito, las coaliciones se hacen por necesidad. Es natural y legítimo que cada fuerza política quiera gobernar en solitario. El problema es que lo que ha sucedido en México en los últimos años y lo que creo que está por suceder, que es ya arriesgarse mucho, es que no va a haber un solo partido político que tenga esa mayoría. Entonces las coaliciones se hacen precisamente por necesidad y entre aquellos actores que logren forjar convergencias.